A continuación tendrá la palabra la señora Alejandra Caballero, doctora Alejandra Caballero, si no me equivoco. Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Le agradezco al señor embajador, a la Cámara de Comercio Argentino-Británica, a los miembros, a su presidente por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Esto se trata, en el fondo, básicamente de multiplicar y acelerar inversiones. Multiplicar y acelerar inversiones generando las condiciones para un nuevo sistema de inversión pública. Para esto hace falta, como decía recién Horacio con criterio, una metodología de priorización y evaluación de proyectos que sea objetiva, que sea internacionalmente avalada dentro del marco del plan de inversiones. El plan de financiamiento de ese plan de inversiones, porque esto es un instrumento que forma parte de lo que es ese plan de financiamiento, requería y necesitaba estrategia, lineamientos directrices y nuevos instrumentos contractuales. ¿Esto para qué? Bueno, esto para aumentar el acceso al financiamiento, tanto en mercado de capitales a través de instrumentos complementarios como este, así como también en nuevas formas de financiamiento que proviene de organismos multilaterales y de agencias multilaterales de crédito, y por supuesto para lo que es la generación o el género de este tipo de contrataciones de asociación público-privada. Es importante, el gobierno está trabajando en identificar un área, un espacio, un lugar desde donde concentrar, o mejor dicho, centralizar la planificación de esto para que sea ordenada. Si hablamos de multiplicar y acelerar inversiones en nuestro país, bueno, tenemos que tener en claro que estos mecanismos son aplicables al género, ¿no es cierto? O sea, tenemos que hablar tanto de la asociación público-privada como de otros sistemas de contrataciones que también son distintas especies de la asociación público-privada, como lo son las concesiones. Claramente no podemos hablar ni del sistema de obra pública tradicional, de ese noble instrumento que sigue funcionando, seguirá siendo útil, pero no es asociación público-privada, como tampoco lo es cuando hablamos de una privatización pura. ¿Cuál es el desafío de Argentina? Bueno, el desafío de Argentina o los desafíos que tenemos en esta materia son generar nueva legislación, que es en lo que está trabajando en este momento el gobierno en el Parlamento, generar de esta forma nuevos instrumentos para tener mayor competitividad a nivel mundial y sobre todo para generar confianza en los inversores. Para esto se requieren una serie de reformas, como adaptar la legislación a las demandas, construir, como les decía, confianza, crear instrumentos y leyes que generen seguridad y mitiguen sobre todo los riesgos. Nosotros padecemos en la historia de forma reiterada de una cantidad de riesgos que tenemos que mitigar y que el sector privado pueda invertir bajo reglas que sean aceptables. Los factores clave para esto son, por un lado, el realismo en cuanto al volumen de financiamiento al cual puede acceder el país a través de este tipo de mecanismos, tener los instrumentos adecuados, porque ahí es donde va a poder haber un efecto multiplicador en la infraestructura, y que haya capacidad de gestión, tanto técnica como política, todo esto para poder acelerar las inversiones. El estado de situación de Argentina, y sin detenernos en diagnósticos o en cuestiones que creo que todos conocemos, todos tenemos claro que la infraestructura es el soporte físico para el desarrollo humano, ¿no? Tanto económico como social. La Argentina, por diversas circunstancias, tiene un retraso por falta de políticas de Estado, falta de planificación, falta de inversión en nuevos activos, pero también en falta de mantenimiento de los activos existentes. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas recientemente? Bueno, yo últimamente utilizo un refrán que es conocido que dice que la regla de oro es que quien tiene el oro hace la regla. Y esto es así y me ha tocado vivirlo en diferentes circunstancias, en diferentes gobiernos de mi país. Acá digamos que el objeto es disminuir el déficit de infraestructura y para poder acortar esa brecha que existe entre la demanda y la oferta de servicios, si nosotros miramos los países de la región, sin irnos más lejos, en absolutamente ninguno esto ha tenido éxito cuando no se ha encarado un cambio institucional. O sea, por mejores instrumentos que uno tenga, por mejores técnicos que uno tenga,
por mayor y mejor voluntad que uno tenga, los países que han logrado en estos últimos, sobre todo 10, 12 años, hacer un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la brecha de infraestructura, han encarado un cambio institucional que es una de las prioridades en las que está trabajando el actual gobierno. ¿Y cuáles son los ejes directrices? Bueno, como decía Horacio, un tema de planificación, la planificación es central, la identificación de necesidades es central y la decisión política es central. Pero para todo esto es necesario, por un lado, tener acuerdo político sobre las prioridades de inversión con las provincias, ¿no es cierto?, con los gobiernos subsoberanos, y por otro lado, disponer de carteras de proyectos que estén correctamente formulados. Nosotros tenemos en la historia, tanto acompañados por la Cámara de la Construcción, que ha hecho relevamientos, como por diferentes organismos del Estado, listados sobre las necesidades. Las necesidades de infraestructura son crecientes, no han sido satisfechas en los años, y más o menos en líneas generales todos sabemos cuáles son. El problema es que entre la identificación de las necesidades y proyectos que estén en estado ejecutivo como para poder ser correctamente evaluados por inversores, bueno, hay una distancia que justamente ahí es donde apuntaba Horacio, que creo que está trabajando en este momento el gobierno. Las condiciones de acceso al crédito, bueno, son muy conocidas por todos, ¿no es cierto? Tiene que haber, como decíamos, fortaleza institucional, hace falta estabilidad macroeconómica, y eso también es un trabajo importante que en este momento se está llevando adelante. Tiene que haber transparencia y seguridad jurídica, y todo esto genera confianza. Y si hay confianza, hay más probabilidades de tener acceso al crédito. Si pensamos en el marco lógico, bueno, tenemos que pensar en la asignación realista de riesgos sin transferir al privado riesgos que son del Estado. Eso está siendo considerado. El respeto de las cláusulas contractuales y de la ecuación económico-financiera original es otro tema que también es de preocupación de los inversores y es considerado. La limitación de facultades del Estado a las previstas exclusivamente en los contratos para dar certidumbre. La prohibición de modificar el objeto del contrato, o sea, lo que tenemos que hacer, dada, digamos, la mala praxis o los antecedentes que tenemos en el país, es tratar de generar condiciones que alejen todos estos fantasmas de situaciones previas. La prohibición del rescate y la rescisión por interés público una vez que ha sido finalizada la obra, porque son contratos que se repagan una vez que se han finalizado las inversiones, y esto es un tema también central, y la obligación en caso de rescisión del Estado durante la construcción de dar una indemnización a los inversores, ¿no? También hay que ofrecer instrumentos de garantía específicos como fideicomisos u otros para proyectos que sean con pago exclusivo del Estado, tratar de identificar algunos flujos de fondos que puedan ser de afectación específica y sobre todo para poder acompañar a las provincias que adhieran al sistema, ¿no es cierto?, en el momento en que decidan utilizar este tipo de instrumentos. Mecanismos de actualización de tarifas, ese es otro de los requerimientos que también hacen falta a través de fórmulas polinómicas. Designación desde la firma de paneles de expertos con dirimente imparcial para que puedan resolver tanto cuestiones técnicas como cuestiones de construcción operativas, y también considerar la posibilidad de arbitraje obligatorio en aquellas controversias que tengan que ver sobre cuestiones de fondo de los contratos. También, por otra parte, se trabajó y se analizó la exclusión expresa de la aplicación de alguna normativa argentina que, en cierta forma, contraviene o contradice las condiciones que son necesarias para atraer inversiones, que tienen que ver con los sistemas de compras y contrataciones, con la ley de procedimientos administrativos, con la ley de obra pública, por supuesto, y con la de concesiones. Bueno, los aspectos claves de este tipo de iniciativas tienen que ver con generar una política en infraestructura para impulsar competitividad y crecimiento, desde la inversión pública, ordenar las prioridades y mejorar la evaluación y la calidad de los proyectos, como decíamos. En cuanto al marco institucional, bueno, reducir el riesgo reputacional, reducir los costos de inversión y aumentar la masa de recursos disponibles. En lo que respecta al marco normativo, disponer de un marco regulatorio de asociación público-privada. También será bienvenido si en algún momento se evalúa la actualización de la noble ley de concesiones, que realmente es una herramienta fundamental en la infraestructura de nuestro país, pero que es cierto que necesita algún tipo de ajuste para modernizarla, y disponer, por supuesto, de pliegos y de contratos estandarizados para que den certidumbre.
En cuanto a mercado de capitales, bueno, hay que impulsar el desarrollo del mercado de capitales interno y también enfocándolo desde la asociación público-privada. Y todo esto en lo que hace al sector público tiene que acompañar o tiene que tener como resultado renovar, modernizar e innovar a través de políticas de Estado con resultados que puedan ser medidos y propuestos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La privatización no es asociación público-privada. Eso es muy importante y creo que es parte de lo que se ha discutido y se ha terminado de dilucidar en el Congreso en esta sesión plenaria que comentaba Horacio. Es algo que es ineludible también, que todos los distintos sectores y actores que intervienen en la infraestructura consideramos y estamos de acuerdo en que nos debemos tener este instrumento y poder ofrecerlo y poder utilizarlo y para esto necesitamos generar todas estas condiciones para que los inversores se acerquen. No hay un único formato de asociación público-privada, no hay una definición unívoca. Y es ciertamente un sistema que justamente tiene entre sus bondades que es muy flexible y que todos los países, de alguna forma, cuando están dadas las condiciones políticas, económicas, institucionales, lo han podido incorporar, no solamente el Reino Unido, que es, digamos, el autor y quien le ha dado origen, o países como Australia, o Alemania, o España, sino que hoy día es un sistema de contrataciones que lo ha usado desde la China comunista hasta en distintos países y no tiene ningún tipo de connotación ni de carga ideológica. Acá lo que se trata es de ofrecer la mayor cantidad de instrumentos para poder acortar la brecha entre las necesidades de infraestructura que tiene la población y la obligación que tiene el Estado de satisfacerlas. Entonces, como decía, no es posible estandarizar un modelo. Y de última, si nos ponemos a pensar en cuanto a qué persiguen los diferentes actores involucrados, yo el otro día pensaba que el sector, en cuanto al Estado, el Estado lo que busca es rentabilidad social y económica, los gobiernos lo que buscan es rentabilidad política, los inversores económica, rentabilidad económica, los ciudadanos lo que buscamos es ver el retorno de nuestros impuestos, en qué nos llega, y la sociedad lo que busca siempre en su conjunto es poder mejorar su calidad de vida. Y ya para ir terminando, desafíos de cara al futuro. La Argentina no es un país impredecible. Para mí realmente ha sido una satisfacción y una emoción en algunos foros internacionales en los que tuve oportunidad de participar este año, poder ver y palpar, a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco, no solo el interés que nuestro país genera por lo que representa y por lo que representa esta etapa en la que estamos transitando, sino también por la dirección que está tomando la política y las políticas en mi país. Argentina no es imprevisible, que es el título que tenía hasta hace poco tiempo en materia de inversiones. Esto se demuestra con hechos concretos, de manera sostenida en el tiempo. Es lógico, es entendible que en esta primera etapa se requiere un mayor esfuerzo y que también debamos estar dispuestos a ofrecer garantías adicionales. Argentina es considerada un destino de inversiones, al igual que los demás países de la región. A diferencia de los demás países de la región, nosotros estamos un paso atrás en el sentido de que estamos recuperando confianza, trabajando para recuperar confianza. Para consolidarla necesitamos este tipo de instrumentos eficaces y sólidos. El secreto del capitalismo, todos sabemos que es definir los incentivos económicos correctos para lograr tanto los objetivos del sector público y del sector privado de manera equilibrada. La buena noticia es que el gobierno está trabajando en un proceso de cambio y de transformación institucional, política, social, económica y de reinserción en el mundo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo en el gobierno? Bueno, atendiendo, como decía, las cuestiones de fondos estructurales, adaptando instrumentos probados en el resto del mundo. Estamos decididos a construir una verdadera, sólida y perdurable asociación entre el sector público y privado, dispuestos a acordar la mitigación de riesgos estructurales para poder superarlos. Así podremos dar respuesta a las demandas de infraestructura de la población y mejorar su calidad de vida, transitando un camino de desarrollo sustentable. Y para terminar esta diapositiva, desde el año 2001, cada vez que termino
una clase en la universidad o una presentación, siempre la pongo porque a mí me sirve. Yo la llamo la de básicos imprescindibles, nunca salga sin ellos. Gobernabilidad. En este momento nuestro país es un país que está transitando por un tiempo de gobernabilidad, gracias a Dios. El imperio de la ley, que también es fundamental. El respeto por la división de poderes. El fortalecimiento de las instituciones y la estabilidad y la seguridad jurídica. Todo esto genera confianza, seguramente para los inversores extranjeros y locales, pero sobre todo esto es necesario para volver a tener confianza en nosotros mismos, en los ciudadanos argentinos. Muchas gracias.